Bueno, en materia puramente artística, diremos que el expresionismo surge como oposición al impresionismo, ¿no? No es que su sentido es oponerse al impresionismo. Hablamos de una especie de cadena histórica que terminaría concluyendo, o no sé si concluyendo, pero específicamente llegando a este momento en el cual el expresionismo parece la contracara del impresionismo. ¿Por qué? Porque hablábamos lo siguiente, el impresionismo en realidad es una forma que va mutando desde lo que sería el final del realismo, cuando ya la figuración realista de Leonardo, Miguel Ángel, terminaría de agotar sus formas, aparecería lo que se conoce como los manieristas, los primeros pintores que empiezan a incorporar la percepción en el contenido visual de la obra, y esto iría teniendo su desarrollo hasta llegar a lo que sería el impresionismo. El impresionismo, sobre todo, con su centro en Francia, y este posicionamiento en considerar al instante, al momento, a la impresión como lo más importante, como lo que la obra debe representar. Una impresión en la cual se entiende que los estímulos naturales se concentran en ese momento, incluso borrando la figura misma, ¿no? La figura humana queda un poco de lado, considerando que lo más importante es el momento, el instante y la acción que producen esas fuerzas naturales, sobre todo la luz natural, esa luz blanca de los cuadros de Manet, de Cézanne. Bueno, esa luz, esas impresiones de la luz vistas por el artista en ese momento determinado son la base del impresionismo, ¿no? Un instante, una impresión, un momento, una especie de momento idílico, ¿no? Un momento donde parece que todo el mundo se detiene para que el artista pueda capturar el espíritu, la esencia de ese momento, ¿no? Es una percepción que tiene puntos de contacto con el platonismo, ¿no? Con los ideales platónicos y con esos momentos o esas esencias que están escondidas bajo la superficie banal de las cosas y de las personas, pero que si uno se detiene con un ojo analítico o con un ojo artístico las puede captar. Bueno, Platón de alguna forma proponía encontrar esto, la esencia de las cosas, lo que en griego se conoce como la arché, que es lo esencial. Y los impresionistas también, ¿no? Entenderán que todo el mundo, llegado un momento, se configura para poder captar ese instante, obviamente siempre entendiendo que ese instante no viene desde el interior de la persona, sino de las fuerzas naturales imprimiéndose sobre la persona misma. En base a eso tendremos la aparición de lo que se van a llamar como los pintores post-expresionistas, ¿no? Los que de alguna forma van más allá y empiezan a interactuar el estímulo del exterior con no solamente la impresión del pintor, sino con lo que entienden refleja el propio sujeto, o las cosas reflejan en el exterior que las rodea. Hay como una especie de sincretismo, y esto se ve en Van Gogh, que tiene mucho del impresionismo, pero también tiene el desarrollo de este post-impresionismo, de Gauguin o de Munch, ¿no? Quizás Munch es el referente más claro, como el eslabón que pueda unir este post-impresionismo con el expresionismo, en ese cuadro de 1893, que es El grito de Munch, ¿no? Donde ya ahí vemos, sí, específicamente, estamos mucho más cerca del expresionismo, porque vemos todo un entorno que viene a representar el espanto de ese grito, incluso los trazos de la pintura, el entorno que rodea al sujeto y el sujeto mismo, todos juntos
interactúan para representar lo que le está pasando a esa persona, ¿no? Lo que le está pasando interiormente, que es ese espanto inclasificable, casi podríamos decir. Bueno, todo esto va a ser materia que nos va a terminar depositando en el expresionismo como forma de representación, donde se va a invertir el orden impresionista, donde ya no es el exterior el que impone las condiciones, el que captura el instante. Fíjense incluso cómo de alguna forma el impresionismo es una de las vetas artísticas que mejor se articulan con el lema capitalista devenido en consumista. Porque si algo nos dice el capitalismo, y después nos dirá el consumismo en el afán de justamente de consumir, de adquirir productos o bienes, es que no hay que pensar en otro tiempo más que en el presente, ¿no? El hecho de consumir parece posicionarse en la revalidación de un presente, que es el presente del momento de la consumición, ¿no es cierto? Que ese momento será el momento que vamos a sentir la mayor felicidad, el momento que quedará grabado en nuestra memoria, ese momento que se va a convertir en una identidad de una época para nosotros y para el contexto, que es el momento de la consumición, ¿no? Entonces, poco importan cualquier tipo de argumentaciones, de proyecciones, lo importante es consumir en el momento, al instante preciso. Bueno, esta será la materia y quizás será el valor primero que va a construir después de la Segunda Guerra Mundial, y ya diría a partir de la década del 70, este valor es el que va a construir el liberalismo, ¿no? y el consumismo más desatado, el valor del presente, el valor de esa impresión, de ese momento. Bueno, un poco se pueden trazar líneas de anclaje con lo que sería, lo que es la ideología del arte impresionista. El expresionismo es todo lo contrario. El expresionismo no entiende de presente, sino que entiende que el mayor peso del tiempo de la representación viene del pasado, ¿no? Viene de esa acumulación, que obviamente va a encontrar su detonación en el presente, en el momento de la representación, pero que ni por asomo eso empieza y termina ahí. Todo lo contrario, viene de décadas y décadas de eras de acumulación, de una pulsión interior individual y social que implosiona ante un presente que no responde a las necesidades o los gestos de representación que el cuerpo social y que los individuos pretenden. Bueno, en esa implosión desde el interior hasta el exterior se va a dar lo que será considerado el arte de representación expresionista, que obviamente llevarán adelante pintores, dramaturgos y cineastas. Decíamos, las líneas de identificación del expresionismo las podemos encontrar en la pintura, las podemos encontrar en la literatura, cuando por ejemplo empezamos a ver cómo en ciertas novelas del siglo XIX y entrado el siglo XX empieza a aparecer ya no el posicionamiento general de los acontecimientos, sino que empieza a aparecer un posicionamiento más personal e individual, ¿no? Más puramente centrado en lo que al sujeto le pasa en relación a un contexto determinado. Lo más importante de la novela no es el trazado contextual histórico, sino cómo lo va a experimentar el personaje, ¿no es cierto? Generalmente un protagonista, va a ser su experiencia interior, su tortura interior, su sufrimiento interior en relación a lo que está sucediendo en el exterior. Esto es una novela más existencialista que se va a ir aproximando a las formas de representación expresionistas. Lo que es la arquitectura, bueno, también, porque vamos a empezar a tener geometrías arquitectónicas, formas arquitectónicas disruptivas, que van a intentar mostrar en las formas de esas construcciones los sentimientos que se quieren generar. Entonces, por ejemplo, no sé si alguien ha estado en España, en la Casa Gaudí.
La Casa Gaudí es una formación arquitectónica puramente expresionista, porque busca en sus formas no solamente tener una función utilitaria como edificio sede de una casa o de una función que tenga, sino que busca en sus formas generar un sentimiento, provocar un sentimiento, que obviamente busca alinearse con el sentimiento del artista. Bueno, esto también va a aparecer en la arquitectura. Va a aparecer en la pintura, como decíamos, con estos cuadros que buscan el sincretizar lo que es el exterior con el interior de los personajes que aparecen en la pintura. Y va a aparecer en el teatro, antes que en el cine incluso, sobre todo con un autor que ustedes tienen ahí en el apunte de Krakauer, que se llama Max Reinhardt. Bueno, es uno de los grandes promotores del teatro expresionista. Por ejemplo, desde el momento mismo en que al comprar el Deutsche Theater, ¿no?, que es uno de los teatros más importantes de Alemania, él realizó ciertas modificaciones buscando darle un sentido expresionista. Por ejemplo, uno de ellos, reducir la capacidad del teatro, ¿no? Es decir, fíjense, ¿no?, en un tiempo de masas, en un tiempo donde todo buscaba tener un alcance masivo, Reinhardt reduce la capacidad del teatro, entendiendo que la experiencia expresionista no puede ser, por lo menos la experiencia artística expresionista no puede ser dirigida a una gran masa, sino a una masa como un todo homogéneo, quiero decir, ¿no?, sino que va a estar direccionada más a la individualidad, a lo que le pasa a cada uno, a la pulsión interior. De esto se entiende que debe generar un contexto más intimista para poder llegar a cada una de esas individualidades que en un contexto más masivo se perdería, se difuminaría. Bueno, lo primero que hace es achicar la sala de teatro. Lo segundo que hace es, miren qué interesante esto, ¿no?, a la forma, a la geometría establecida del escenario, generalmente lo que sería como una especie de corral que suelen tener los escenarios del teatro tradicional. Reinhardt le da una forma puntiaguda, como si fuera una especie de cuchilla que se mete dentro del público mismo, y el público, si bien sigue estando de frente, también hay público de costado, ¿no?, como si la obra, la función de la obra no es más moverse en un sentido expositivo lateral, sino moverse en un sentido expositivo lateral también, pero frontal, incisivo, para poder llegar al mismo tiempo que la obra lo está haciendo, poder llegar al interior de los personajes y de los espectadores, generando un espacio sincrético. Bueno, esto viene también formándose en el teatro. Obviamente no va a alcanzar en la expresión teatral, entendiendo que siempre hay una distancia en el teatro por los límites del escenario, no va a alcanzar toda la potencialidad que sí va a alcanzar en el cine, a partir de poder dominar otras variables que en el teatro no se pueden dominar. Por ejemplo, la continuidad en el tiempo, por ejemplo, el rompimiento de la distancia entre el espectador y la obra misma. Bueno, la película, El gabinete del doctor Caligari, va a poder llevar, obviamente, con una puesta en escena muy forzada, porque diremos, no vamos a ver otra película expresionista pura en la historia del cine, porque se entiende que hay que forzar demasiados los ingredientes que componen la película para poder direccionarlos en sentido expresionista. Estoy hablando de lo que ustedes vieron en Caligari, ¿no?, como esos decorados deformados, antinaturales, las luces. O sea, si bien tenemos luces teatrales, tenemos luces pintadas, luces que aparecen pintadas para de alguna forma funcionar de modo perpetuo dentro de lo que es el ambiente de cada personaje, ¿no? Entonces, en un ambiente tal tendremos una luz, por ejemplo, diré la habitación de Caligari, hay un pequeño haz de luz que está pintado, más allá de la iluminación que hay, está pintado, pero que mayormente es, que sobre todo es minoritario en relación a la oscuridad que rodea la habitación y que rodea a Caligari mismo, porque bueno, justamente la habitación del sonámbulo de Caligari, justamente lo que quiere mostrar es que la luz está restringida a ese espacio minoritario y no va a poder cambiar, no va a poder romper ese pequeño espacio que tiene,
y que mayormente está dominado por la oscuridad, que mayormente está dominado por un ambiente oscuro que amenaza obviamente a esa luz, que esa luz posiblemente está más cerca de perder el lugar que de ganarlo. Bueno, y además al pintar la luz también estamos hablando de una lucha que es perpetua, que viene de muchísimo tiempo. Por eso también la persistencia del decorado tiene otro efecto mucho más estable, antiguo, persistente que la luz, ¿no es cierto? Que es mucho más variable y volátil. No, esto también es una materia para controlar. El decorado, la luz, el montaje, las actuaciones, los vestuarios, todo eso serán variables que va a poder controlar en la película Caligari, que va a poder controlar Robert Guillén, su director, y que va a poder llevar a la máxima expresión que quizás no logró Reinhardt totalmente en el teatro.